Buenas tardes. Vamos a continuar con el programa. La siguiente sesión es el Simposio Conjunto Greta y la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular. Dejo la palabra con el doctor Luis Alcocer, que va a presentar a los ponentes. Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que hayan regresado a tiempo a esta sesión, que va a ser una sesión muy importante. Esta sesión es una sesión conjunta entre el Grupo Greta, que ustedes conocen, y una de las sociedades también más exitosas de hipertensión en el continente. Es como nosotros, una sociedad joven, es un poquito menos joven que nosotros, fue fundada antes de nosotros, y se trata de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular. Somos sociedades hermanas, no solo porque estamos integradas por amigos muy antiguos, sino además porque tenemos de alguna manera rasgos de personalidad semejante. Somos sociedades muy abiertas y el éxito ha acompañado a nuestros trabajos. Para mí va a ser un placer que participen en esta sesión dos importantes personas de gran peso dentro de la hipertensión arterial. La primera plática nos dará Fernando Viz. Fernando Viz es un joven, bueno, para mí todo el mundo es joven cardiólogo, pero sí es un joven cardiólogo que no es una promesa, es una extraordinaria realidad. Él fue formado en el Centro Médico Nacional, en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, y ha desarrollado una carrera muy importante. Ha ocupado puestos tan importantes como presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Fue también presidente fundador de esta sociedad, de la Sociedad de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular, y es un cardiólogo muy distinguido y muy activo. Él estará con nosotros a la hora de las preguntas y respuestas. Su plática es grabada porque dentro de sus actividades es precisamente el hecho de que en este momento está en el aire, está en el avión, pero sí esperamos que alcance a estar con nosotros a la hora de las preguntas y respuestas. También me da un gusto enorme presentar al doctor Westry Dones. Westry es un cardiólogo puertorriqueño también de una importancia muy grande. Es expresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y es el actual presidente de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular. Van a ustedes a ver, además de todo, la calidad tan grande de estos dos expositores. Entonces, dejo con ustedes a Fernando Viz. Por favor, lo conectamos. Y a Héctor Galván para poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Lamentablemente, por razones ajenas a mi buena voluntad, no pude acompañarlos presencialmente en este curso de Greta, que me hubiera encantado, sobre todo porque el alcance que está teniendo Greta a nivel de México y ahora en esta expansión a Latinoamérica son muchos los invitados que vamos a tener en este curso online. Hace que esta sea una sociedad que muy pronto seguramente va a alcanzar un lugar extraordinario en nuestra América Latina. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Y bueno, el día de hoy me invitaron a dar una ponencia sobre tratamiento óptimo y adherencia. Así que durante los siguientes 20-25 minutos que tenemos, la idea es que podamos tratar algunos conceptos que yo creo que son muy importantes, sobre todo en el camino que hemos trazado desde la Sociedad Interamericana de Cardiología, la Sociedad Centroamericana de Hipertensión y la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. Así que
Hablar de tratamiento óptimo y hablar de adherencia probablemente implique un poco más allá de solo entender por qué la necesidad de que nuestros pacientes tengan un tratamiento adecuado para la hipertensión arterial. Este es un editorial que invitó a escribir el doctor Sipes ya hace algunos meses atrás sobre hacia dónde vamos en diagnóstico, manejo, tratamiento y control de la enfermedad hipertensiva. En promedio, Latinoamérica, y eso es en promedio, más o menos un 10%, si no más allá del 15%, alcanzarán buenas metas en el control de la hipertensión arterial, lo cual hace que aún la mortalidad cardiovascular en los países de Latinoamérica sea muy elevada. Hay un interesante estudio publicado en Nature ya hace algunos años atrás, donde se comparó la cantidad de hipertensos de Latinoamérica, se comparó con el resto del mundo, sobre todo en los países desarrollados. Y más o menos nosotros tenemos 1 millón de hipertensos en Latinoamérica en promedio, y en países europeos, la Sociedad Económica Europea, que hace más o menos 300 millones. Esto quiere decir que nosotros por mucho triplicamos esta probabilidad. En el del año 2017, en el Measurement 2017-18, se publicó que la prevalencia de hipertensión para Latinoamérica era aproximada del 40 al 41%, un rasgo estadístico muy similar para muchos de nuestros países. Guatemala alcanzó el 42%. El gran problema entonces es cómo nosotros hacemos el diagnóstico de la hipertensión arterial y cómo nosotros en realidad también damos el tratamiento. Y muy probablemente esto es donde nosotros hemos trabajado durante los últimos años, tratando de mejorar por mucho que los pacientes tengan más acceso al tratamiento farmacológico, escalonado a base del riesgo cardiovascular y, por supuesto, las consultas necesarias para que nosotros podamos evaluar de alguna forma el impacto que la enfermedad cardiovascular tiene. Así que hace algunos años atrás, la Organización Panamericana de la Salud, Kaiser Permanente, la Sociedad Interamericana de Cardiología, decidieron unir esfuerzos. Esta es una publicación que hicimos en aquella época, en donde nosotros definimos cuáles eran las características ideales de un fármaco para el control de la presión arterial. Así que en las consideraciones prioritarias que tomamos a razón, entendimos que la eficacia, que fueran medicamentos con medicina basada en la evidencia, que fueran tolerables, a un costo accesible y sobre todo que existieran en todos nuestros países con consideraciones regionales apropiadas. Uno piensa que esto es una cuestión difícil de lograr, porque aquí tendría que nosotros meter mano en mucho de lo que son políticas de Estado, lo cual creo que es el futuro de lo que las sociedades médicas deberían de realizar. Y a un nivel mediano de consideración prioritaria, que fuera de una sola dosis al día, y que estuviéramos un montón de dosis accesibles de este mismo fármaco. Esto nos permitiría el escalonamiento de las medicinas, así que para lograr adherencia y control de la enfermedad cardiovascular, no todos los medicamentos probablemente desde el punto de vista de salud podrían ser asequibles. ¿Cómo nosotros mejoramos entonces que los medicamentos existan realmente en nuestros países? Pues, como les decía anteriormente, es un trabajo de todos, desde que sean sostenibles financieramente hasta lograr encontrar todos los mecanismos regionales para la adquisición de medicamentos. Y esto probablemente es lo que más difícil se hace en la actualidad. Así que nosotros deberíamos tener una política nacional farmacéutica. En Guatemala eso es imposible de lograr, probablemente estén un poco más desarrollados en esto. Sin embargo, esta mejoría, el acceso a la medicación, es lo que en la actualidad nos falta en muchos de los países en los que vivimos. Juntos, algunos de los coordinadores de los consejos de la Sociedad Interamericana de Cardiología, entonces decidimos buscar cuál es la asignatura pendiente en Latinoamérica y publicamos esto unos meses atrás, el control de la hipertensión arterial, una asignatura pendiente, en donde encontramos 4 dimensiones relacionadas a este escenario y que la falta de adherencia es probablemente, y el control debido a que todos los componentes están trabajando por separado. Así que en el paciente impacta su nivel de ingresos, la educación, la raza, el nivel educativo y cognitivo. Ustedes se acordarán que en el estudio PURE, en el brazo de Colombia, se tiene una consideración muy importante.
Un hombre menor de 50 años de edad que vive en el área rural, que gana menos de $350 al mes y sin educación, es el paciente que mayor riesgo cardiovascular va a presentar en cualquiera de nuestros países. Y por supuesto, esto está muy bien identificado en el escenario del paciente. Sin embargo, los sistemas de salud tienen condiciones que son enteramente problemáticas. Hoy justo miraba yo a una señora doctora en uno de los centros de salud de la Secretaría de Salud de Guatemala y me decía que siguen prescribiendo con el Menapril el control de los hipertensos. Así que la disponibilidad de los medicamentos es una cuestión que en nuestros países llora sangre. El acceso del paciente al sistema de salud a nivel secundario, terciario de atención, la fragmentación que tiene, en muchos países no se cumplen los niveles de salud, que en muchos países no se cumple que el especialista te esté viendo determinada enfermedad, la falta de incentivo, la saturación del sistema y en muchos lugares copagos, sobre todo para aquellos pacientes que el sistema de salud es por medio de aseguradoras privadas. Las enfermedades, en el caso de la hipertensión, tiene el problema de la cronicidad o la duración de la enfermedad, ya que los medicamentos se vuelven para de por vida, y eso probablemente en enfermedades con ausencia de síntomas fuera aún así uno de los escenarios más importantes. Y si a esto le agregas el paciente tiene otras comorbilidades como la diabetes o la dislipidemia, probablemente sea más complejo. Finalmente, el tratamiento probablemente es lo que más refleja la falta de adherencia y la falta de control, ya que la polifarmacia está a la orden del día, el número de comprimidos, que sea de una dosis de monoterapia o una dosis de combinación doble o triple fijas, lo cual encarecería el medicamento. Así que hay un escenario en el que todavía nuestras sociedades deben de trabajar aún de la mano. ¿Cuál fue la primera recomendación que nosotros vertimos en esta posibilidad? Yo creo que la más importante es, como dicen los europeos, presumir que todos los individuos son probablemente sanos. Es algo que lo que debemos de basar nuestro inicio del tratamiento. Así que, fuera de los valores que encontremos de presión arterial, el cálculo del riesgo global es muy importante para lograr el control y la adherencia. Si no tenemos claro el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, es imposible que vayamos a decidir qué fármaco le vamos a dar. Va a ser imposible definir qué riesgo realmente nuestro paciente está transitando. Media vez que nosotros calculamos el riesgo, la herramienta que ustedes quieran, media vez nosotros definimos el riesgo, que es el mismo para el paciente, nosotros vamos a poder decidir, basándonos en este riesgo, cuál va a ser el tratamiento que vamos a recomendar. Probablemente una de las aportaciones de la Sociedad Interamericana de Cardiología, el entendimiento del control de la hipertensión arterial es básicamente este cuadro. Y si ustedes se dan cuenta, hacemos desde la modificación del estilo de vida hasta la iniciación de la terapia en una combinación fija en diferentes escenarios. Esto es el Consejo Latinoamericano de Hipertensión Arterial y nosotros hemos recomendado que, sin importar cuál es la meta que ustedes decidan consultar, a nuestra 130 o 140 menor de 90 en nuestras guías del año 2017, o las europeas de 130, 80 o incluso las americanas menos de 120, 80, lo importante es entender que el inicio de la terapia farmacológica al menos debería ser con 2 medicamentos de una terapia en combinación fija, y yo más adelante les voy a mostrar cuáles son nuestras recomendaciones finales. Finalmente, la estrategia debe ir orientada para el mejor control y optimización del tratamiento de la presión arterial y adherencia, que nuestros pacientes de bajo riesgo cardiovascular inicien una monoterapia o una dosis de combinación fija a una dosis muy chica. Esto es en los pacientes de bajo riesgo. No nos queda la menor duda que el paciente de moderado riesgo en adelante debe iniciar con una terapia de combinación siempre, solo que se contraindique por la fragilidad o por la reactividad y potencial del paciente. Sin embargo, esto es probablemente lo que no logra la adecuada adherencia y el adecuado control a largo plazo. Y por lo tanto, si estamos claros que la optimización del tratamiento arranca de al menos 2 medicamentos en combinación fija, que el resto de pacientes en monoterapia, podríamos estar considerando ya fuera de esa optimización. La pregunta obligada que siempre nos hacen es, ¿será que llegó el momento en que la monoterapia desaparezca? Quién sabe si ya estamos muy cerca de poder responder realmente esta duda. Y esto es bien sencillo de entender, porque ustedes ven aquí la monoterapia, la combinación libre y la combinación de una píldora sencilla. Y vean ustedes cómo los pacientes que inician la terapia inicialmente en terapia de combinación fija alcanzan un mejor control. Y aunque al principio
el terapia de combinación libre no muestra una gran diferencia. Con el transcurrir del tiempo, ya después de más o menos 200 días, las curvas empiezan a separar. Lo que tendríamos que ver es realmente cuándo va a alcanzar la significancia estadística. Pero el hecho de que la curva se separe tempranamente podría implicar que a largo plazo, que es lo que a nosotros nos interesa, esto sea no. Entonces, ¿hay soluciones para estas barreras? La respuesta es sí. Nosotros necesitamos buscar estas soluciones. Y las barreras de los médicos están en la poca experiencia de la combinación fija, hasta la concepción que se tiene erróneamente de que estas no se deben utilizar o que deben ser utilizadas solo por los especialistas. Por lo tanto, cursos como este son muy importantes para poder entender que el escenario está creado para que los médicos de primer nivel aprendan a tratar la hipertensión y no vengan a los especialistas de hipertensión, porque eso ya lo vemos complicados. Así que los procesos de educación y los incentivos deben de llevar a nuestros médicos a entender que existe mucho material en la actualidad y que se puede difundir en cualquier idioma. La área rural hay 23 lenguas étnicas en Guatemala en las que se puede crear ese tipo de incentivos. Por otro lado, están las barreras del paciente. Y probablemente la confianza del paciente en el médico es una de estas que debemos de entender. Y la otra es hacerle entender al paciente que el tomar muchos medicamentos va a alejar de, eventualmente de los problemas cardiovasculares fatales. Disculpen que tome agua. Entonces, esto es algo que envuelve a todas las sociedades médicas y en lo que eventualmente nosotros deberíamos estar trabajando. ¿Cuál es el impacto entonces de las combinaciones fijas? Pues el alcanzar las metas, esto es una serie, es un metaanálisis muy interesante de las combinaciones mixtas y de las triples, y vean ustedes que las estrategias para alcanzar los valores meta de presión arterial se vuelven muy sostenibles en este escenario. Y siempre se nos pregunta qué es mejor, un IECA o un ARA2. Pues no hay diferencia, ustedes pueden decir lo que quieran. ¿Y en quién vamos a combinar un diurético o un calcio antagonista? Esto es algo de lo que vamos a revisar más adelante, pues ya que probablemente esta sea la pregunta primera que debamos de responder en la optimización de tratamiento y en la adherencia, ya que la triple combinación se va a guardar para aquellos pacientes que en la doble no lograron alcanzar las metas. Entonces vean ustedes el metaanálisis, después de un seguimiento que llegó hasta más de 36 meses, la gran mayoría de pacientes alcanzaron pesas estadísticamente significativas en, ya sea utilizando doble terapias o triple terapias. Y esto probablemente es lo que da el impacto que justifica en la actualidad en dónde estamos parados en este escenario. Mis queridos amigos, si nosotros no tenemos claro el por qué prescribimos así una sola vez, probablemente no vamos a alcanzar una optimización adecuada. Y aquí tienen ustedes grandes estudios randomizados controlados comparados con los estudios observacionales. Y si ustedes se dan cuenta, en los dos escenarios, la terapia de combinación de un solo medicamento en simple pastilla alcanzó gol estándar de tratamiento mucho más que las combinaciones libres, aunque sean los mismos fármacos. Y esto es lo mismo que se observó en grandes estudios observacionales que realizaron algunos de nuestros amigos de la Sociedad Europea, como Atanasio o con Blacopoulos aquí, presidente de la Sociedad, pasado presidente de la Sociedad Europea de Hipertensión. Así que, ¿cómo decidimos la optimización del tratamiento? Dependiendo del riesgo cardiovascular. Este es el estudio Accomplish. El estudio Accomplish ha tenido ya 15 años de publicado. Y entonces, cuando ustedes deciden iniciar un bloqueador del sistema renal de testosterona asociado a un calcio antagonista o a un diurético de tipo hidroclorotiazida, las reducciones de la presión arterial realmente son las mismas. Entonces aquí la pregunta es, si reduce en el mismo escenario, ¿cuál es el impacto que esto tiene a largo plazo? Yo podría escoger cualquier fármaco. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aquí más del 70% de los pacientes fueron de moderado a alto riesgo. Y vean ustedes cómo los puntos primarios de reducción de eventos cardiovasculares se alcanzaron en pacientes de alto riesgo cuando se combinó con la amlodipina y no con la hidroclorotiazida. Por lo tanto, en conclusión, nosotros podríamos decir que los puntos de muerte cardiovascular, muerte por cualquier causa, infarto o el miocardio, evento cerebrovascular cerebral, hospitalización por angina inestable o procesos de revascularización, todos estos pacientes que eran de alto riesgo se beneficiaron inicialmente de la utilización de un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la amlodipina.
Así que yo creo que este es probablemente el primer paso para entender cómo optimizo el manejo del riesgo. Así que existe una ventaja en las estrategias. La respuesta es que sí existe una ventaja. Cuando ustedes deciden una doble o una triple terapia, dependiendo del valor de presión y el riesgo cardiovascular de sus pacientes, ustedes van a lograr metas en control de presión arterial sistólica mucho más frecuentemente que los pacientes que se quedan utilizando solo un escenario dependiente del riesgo. Así que las terapias triples de combinación es algo a lo que nosotros actualmente les debemos de perder el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes analizan el escenario de las dobles terapias y sus pacientes aún se quedan con deuda, esta deuda en alcanzar la meta puede mejorar solo con el inicio de la siguiente dosis de triple terapia o tratar de alcanzar en estos pacientes la meta que se han propuesto dependiendo de la guía que ustedes quieran utilizar. Nosotros seguimos sugiriendo que por debajo de 130-85 es una buena meta, pero aquellos pacientes por debajo de 140-90 probablemente ya están empezando a alcanzar valores adecuados y ya solo es ajustarlos un poquito más. Así que esto es optimización del tratamiento. Cuando ustedes analizan, y este gran metaanálisis lo demuestra, es que aquellos pacientes en los que no alcanzan la terapia de combinación doble, no alcanzan los valores, vean ustedes la reducción de milímetros de mercurio a la que ustedes van llegando, la triple terapia probablemente sea el futuro del tratamiento de este escenario de pacientes, porque tenemos muchos pacientes que andan por allá afuera aún sin. ¿Cuáles serían las conclusiones que yo les podría comunicar el día de hoy a partir de lo que se me ha pedido revisar? Muy bien, tenemos un abordaje integral del paciente hipertenso. Esta es nuestra última publicación de la Sociedad Centroamericana del Caribe de Hipertensión, realizada en conjunto con la Sociedad Europea. Sabemos que los cambios al estilo de vida son muy importantes, es que la reducción de peso, la dieta DASH, la reducción del consumo de sal entre 3 y 5 gramos al día, el incrementar el consumo de potasio en la dieta, la actividad física hasta 150 minutos por semana, y la moderación del consumo de alcohol son cambios de vida que debemos realizar en nuestros pacientes y son parte de la terapia. Además, seguimos recomendando las mismas estrategias. Pacientes de bajo riesgo cardiovascular, idealmente una dosis baja de una combinación, pero la monoterapia, digamos, todavía podría ser una opción farmacológica. A partir de cualquier nivel de riesgo, moderado o alto riesgo, el inicio de la terapia, una dosis estándar, la cual sería inicialmente en consideración con un IECA o ARA2 más un calcio antagonista si el riesgo es alto, muy alto riesgo, y un diurético si el paciente fuera de un riesgo moderado. Podría ser controversial, ¿no? Y usted decirme, ¿por qué no también afiliación con calcio antagonista? También eso se podría hacer. Y en aquellos pacientes que sea necesaria la triple, pues ustedes ya saben cuáles son los 3 fármacos que se deben de escoger para este concepto. La adherencia mejora el futuro. Esta es una publicación de nuestro querido Antonio Coca. La respuesta es obviamente que sí. La adherencia y la persistencia mejoran con las combinaciones fijas y esto a largo plazo trae reducciones más sostenidas de presión arterial que se traen como resultado mejor acceso a los niveles de control de presión arterial de nuestros pacientes. Así que cuando ustedes comparan el escenario, el inicio temprano del tratamiento farmacológico, la reducción de riesgo relativo en eventos cardiovasculares, enfermedad coronaria, falla cardíaca o la combinación de falla stroke y enfermedad coronaria disminuyen considerablemente cuando el tratamiento de la terapia es muy temprano. Así que esto es muy importante de entender porque entre más tarde ustedes inician el tratamiento, menos van a proteger la vida de sus pacientes. Ahora, hay una doctora que me decía, doctor, pero es que eso es muy bueno para el mundo real, es que vivimos en el mundo real. Pero en el mundo real, ¿qué es mejor? ¿La monoterapia o no hacer nada y dejar como que fuera placebo? Por supuesto, la monoterapia es buena, porque la monoterapia aleja a nuestros pacientes del riesgo de eventos. Pero si tenemos que comparar qué es buena, la monoterapia o la terapia combinada, pues nuevamente vamos a lo mismo, ¿verdad? La terapia combinada es buena, podría estar mejor sobre la monoterapia, como pueden ver en esta diapositiva. Así pues que hacer algo es bueno, tratar a los pacientes es bueno, si tenemos monoterapia es bueno, pero la terapia combinada es mejor. ¿Y qué es mejor? La triple contra la monoterapia en cualquier complejo. Pues cada vez ustedes decían algo, pues el paciente va a ser mejor, y si en el escenario del riesgo
Si en el escenario lo que van a hacer están claros, bonos buenas, dobles buenas, triples buenas, todas son buenas, pero para este paciente esto es lo mejor, esto está optimizado y esto te lleva a la adherencia. En sumario, ¿qué es lo que yo podría decirles el día de hoy? Son de mi comentario editorial. Es que ¿a dónde vamos? ¿Cómo va esa hipertensión? Bueno, deberíamos estar caminando todos a hablar el mismo idioma, ¿no? Y probablemente eso es por lo que las sociedades como nuestra, Greta, trabajan tan duro hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Luis, y lamento no estar presente. Héctor, muchas gracias también, lamento no estar presente, pero espero el próximo año sí estar presente con ustedes y esperamos tener esta mesa de Greta nuevamente en República Dominicana. Que la pasen muy bien y disfruten este congreso. Muchísimas gracias a Fernando Viz por su participación y hemos estado aprendiendo muchísimo, pero como siempre ya saben que lo que me gusta es que enfoquemos cómo pensamos en hipertensión arterial. Pensamos en hipertensión arterial los médicos como si fuéramos policía de un retén de carretera. O sea, dejamos pasar o no pasar y eso es lo único que nos importa, de dónde vienen, quiénes son, a dónde van. No nos importa, nosotros dejamos pasar o no pasar. El éxito de la atención médica depende de un proceso. El proceso se inicia con si tenemos los materiales, o sea, la disponibilidad de los recursos para la solución del problema. Después viene otro cuadro que es el acceso a esos recursos. Después, el médico que es el que receta o dice cómo se van a manejar esos recursos. Y por último, si se los toma o no y si se los toman correctamente el paciente. Siempre los vemos un poco aislados y, por ejemplo, pues ¿de qué nos sirve que el médico recete bien si no hay buenos medicamentos? ¿O de qué nos sirve que el médico receta bien y ya hay buenos medicamentos y el paciente no tiene acceso a ellos? ¿O de qué nos sirve que haya buenos medicamentos, que haya buen acceso, que el médico lo recete bien si el paciente no se los toma? Entonces, es así como debemos entender el problema. Y dentro de esto, pues le vamos a pedir a Westry que nos haga el favor de hablar precisamente sobre este primer cuadro, o estos dos primeros cuadros, que es disponibilidad de estos recursos en Latinoamérica y posibilidad de acceso de los pacientes. Pues muy buenas tardes nuevamente, Westry, y te dejo esta nutrida para oír tu puertorriqueño acento que nos agrada tanto. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría estar con ustedes allá en México, pero estamos acá en Puerto Rico, así que esperamos que en un futuro podamos asistir al Congreso y entonces acompañarlos allá a ustedes. Vamos a empezar a compartir la pantalla y vamos a hablar sobre acceso universal en América Latina. No tengo ninguna disclosure que hacer con respecto a este tema. Primero vamos a empezar a definir qué es el acceso universal. ¿Y qué es el acceso universal? El acceso universal básicamente es lo que implica que todas las personas y todas las comunidades tengan acceso sin ningún tipo de discriminación a servicios de salud que sean adecuados y oportunos y que también tengan acceso a los medicamentos que sean de calidad y que sean, como estábamos diciendo anteriormente, asequibles, ya que un buen medicamento que no se puede comprar, en realidad pues es un medicamento inútil. Y a la vez que se asegura que el uso de estos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras. Y esto es sumamente importante. Como todos sabemos, el país más rico del mundo es Estados Unidos. Y sin embargo, en Estados Unidos, la causa número 1 de quiebras personales son deudas por tratamientos médicos que la gente no puede costear. Así que el país más rico del mundo tiene como problema un sinnúmero de quiebras personales porque sencillamente la gente no puede pagar los servicios. Vamos entonces a empezar. Se supone que entonces el acceso universal requiere que todo el mundo tenga acceso y pueda ver un médico. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Las próximas laminillas tengo que aclarar que me las facilitó mi querido amigo y hermano
Fernando Wyss. Y en una encuesta que se hizo en Guatemala, se encontró que cuando los pacientes necesitaban ver un médico, solamente el 40% veían a un profesional médico y el otro 60% buscaron vías alternas, que incluyó el autotratamiento, que anteriormente, pues me imagino que era hacer remedios caseros, pero hoy día con el uso del internet, la gente estará buscando en Google qué remedio va a utilizar para sus problemas. Hubo gente que recurrió a enfermeras, a farmacéuticos, pero mucha gente también le preguntó al vecino, que no son expertos en medicina y que por lo tanto no van a dar buenos consejos. Así que tenemos un problema de que mucha gente no va al médico. Estos pacientes que van al médico se dividen básicamente en etnia. Si de ese 40% que fue a ver al médico, si usted es indígena, probablemente no viera a un médico. Si usted vive en una zona rural, posiblemente no vea al médico. Y si es pobre o muy pobre, lo más seguro tampoco va a tener acceso al médico. Las personas que no fueron a consultar a ningún personal de salud dijeron en su 44% que no iban porque la enfermedad era leve. Sin embargo, un gran por ciento de la población no vio al médico porque sencillamente no tenía el dinero para poder asistir a ver a un profesional de la salud. Otros no tuvieron el tiempo y esto quiere decir que posiblemente a las horas en que él trabaja es que está abierto el centro asistencial y cuando él sale de trabajar ya está cerrado. Y hubo un por ciento también significativo de personas que no tenían médicos o enfermeras disponibles cerca o que los que estaban disponibles estaban muy lejos del sitio donde ellos vivían. Esta gráfica nos demuestra la incidencia de hipertensión en diferentes países de Centroamérica y el Caribe. Y como podemos ver, puede variar desde 20 hasta 40%. Posiblemente sea más cerca de un 35% para todos, porque como ustedes saben, toda prevalencia depende de muchos factores de cómo se obtienen los datos. Y muchas veces pues se subestiman los números y son mucho más altos de lo que aparecen aquí. La cosa es que estos pacientes, la gran mayoría de ellos, como estaba diciendo el doctor Wyss en su charla anterior, van a estar en monoterapia. El problema con esta monoterapia no es que sea un solo medicamento el que se le da, es que en estos países como República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, al igual que ocurre en Puerto Rico, la mayor parte de los médicos primarios lo que dan es furosemida para tratar la presión, que como todos sabemos es un excelente diurético, pero como antihipertensivo no es tan bueno. También utilizan clonidina, hidralazina y muchas veces hasta captopril 25 miligramos una vez al día, utilizando medicamentos que posiblemente sean buenos en dosis subóptimas o utilizando medicamentos que en realidad no son buenos para el tratamiento de la hipertensión. Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es los costos. Como decía el doctor, un medicamento bueno, si no se puede comprar, no es bueno. Así que vemos que hay unas diferencias marcadas en el precio dentro de los diferentes países y cómo un mismo producto puede haber diferencias entre dos países como Guatemala y El Salvador de $2 hasta diferencias de $10 por una misma medicina. Recientemente la OPS publicó un artículo y entonces compararon el precio de amlodipina, el comprimido de amlodipina, 5 miligramos, en 7 países diferentes de la región. Y fíjense cómo puede variar desde 82 centavos por tableta hasta medio centavo por tableta. Lo que indica que tenemos una variabilidad muy grande y que en este país va a ser mucho más difícil mantener el control de la presión que en este país.
También tenemos el problema del acceso a los seguros de salud. En países donde hay muchas personas con acceso a un seguro de salud, es mucho más fácil llegar al médico, al hospital y comprar los medicamentos necesarios. Pero como es la experiencia en muchos países de Centroamérica, el Caribe y Suramérica, la gran mayoría de la población no tiene acceso a un seguro, lo que obliga a que estos pacientes saquen de su bolsillo el dinero para pagar la consulta, laboratorios y medicamentos, lo que limita grandemente el acceso a estos servicios. Cuando se ve el gasto de medicamentos, el gasto más grande, perdón, el gasto en salud, el gasto más grande es en medicamentos, después la consulta y en laboratorios y procedimientos diagnósticos. Así que en general podemos decir que en América Central y el Caribe, las personas que tienen más dinero y las personas más pobres van a tener problemas similares de salud. O sea, el problema principal no es cuál es la enfermedad a tratar. El problema aquí va a ser que el más pobre va a tener una carga mayor en su bolsillo, lo que va a hacer que esta persona busque menos ayuda. Cuando la busque, se limite en la cantidad de medicamentos o atención que puede comprar. Pues en realidad es una cuestión de poder comprar con su dinero la atención, y esto va a crear que este paciente tenga una expectativa de vida posiblemente menor. Viendo esto desde el punto de vista de los países de alto ingreso económico, ingreso medio o bajo ingreso, nos damos cuenta que si usted vive en un país de ingresos medios a bajo, como son la gran mayoría de los países latinoamericanos, la posibilidad de tener enfermedad cardiovascular, morir de enfermedad cardiovascular o de cualquier causa es mucho mayor que si usted vive en un país rico. Podemos ver también que la incidencia de infartos cardíacos, apoplejía, insuficiencia cardíaca y eventos cardiovasculares mayores va a depender de que si usted vive en un país rico o en un país de ingresos medianos o bajos. Y si dividimos los países ahora en regiones urbanas y regiones rurales, nos damos cuenta de que la ventaja la tiene el paciente que vive en la zona urbana. Porque si el paciente vive en una zona rural, la razón de eventos aumenta y la probabilidad de fallecer de estos eventos cardiovasculares también aumenta. El doctor Vice estaba mencionando que habían unas barreras en la prestación de servicios de salud. La OPS reporta que hay unas barreras como son las barreras organizativas. Por ejemplo, largos periodos de espera, horas de atención inadecuadas, barreras financieras, una disponibilidad inadecuada porque no hay personal de salud o no hay medicamentos. Y increíblemente barreras geográficas, personas que sencillamente viven muy lejos de un centro hospitalario o de un centro asistencial. Es importante que un 8% atribuyó su decisión a un problema de aceptabilidad, barreras lingüísticas, falta de confianza o maltrato por parte del personal. Y esto es una cosa que increíblemente aún sucede. Se ha visto cómo las personas rechazan a pacientes que van a centros asistenciales por su condición de pobre. Ahora con el asunto de los trans, también aquí en Puerto Rico, por ejemplo, se ha observado cómo el personal, cuando llega al paciente a un centro asistencial, lo rechazan, se mofan de él, y estas cosas son problemas que limitan el acceso de este ciudadano, no importa su preferencia o que podamos pensar de lo que él haga o no haga con su vida, limita el acceso de él a los servicios médicos. En resumen acá es que las personas
más pobres fueron más propensas a experimentar este tipo de barreras. ¿Y qué podemos hacer entonces las organizaciones profesionales? Y aquí yo creo que nos vamos a detener un momento, porque como estábamos diciendo, el acceso universal es que todas las personas puedan acceder a servicios de salud que sean de calidad, a medicamentos de calidad y que no sea una carga para su bolsillo. Estos cambios, obviamente, las organizaciones profesionales no los pueden lograr. Los cambios en política pública recaen en los gobiernos y en los ministerios de salud. Sin embargo, las organizaciones profesionales juegan un papel importante porque tenemos el conocimiento, la influencia y el poder para promocionar políticas e iniciativas que promuevan acceso igual a los servicios. Por ejemplo, nosotros podemos hacer campañas para concientizar al público sobre los problemas de salud. Tenemos que siempre enfatizar la prevención primaria. No importa que cuánto cueste la pastilla de amlodipina, cuánto cueste el valsartán. Si podemos evitar que el paciente desarrolle hipertensión porque no está obeso, porque llevó una dieta saludable, porque comió bajo en sal, porque no consumió grasas trans, hizo actividad física, no fumó, ya estamos ganando y estamos produciendo una población mucho mejor en salud. También tenemos que hacer alfabetización, y yo le llamo alfabetización en salud, en dejarle saber al público, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo que él tiene que saber para que puede hacer que lo lleve a una enfermedad cardiovascular, la presión, la diabetes, el colesterol, el fumar, el historial familiar. También dejarle saber al público cómo reconocer si tienen algún tipo de evento, ya sea una apoplejía, cuáles son los síntomas, si tienen un infarto, cuáles son los síntomas, y estimularlos a que vayan pronto a una sala de urgencias. Yo he tenido la experiencia personal, no sé si ustedes la han tenido alguna vez, pero por lo menos en Puerto Rico, yo he tenido pacientes, usualmente son personas mayores, que estaban trabajando en su finca, les ha dado un dolor de pecho, y el caballero se va a su casa, se baña, se viste bien, y entonces va a sala de emergencia porque no quiere llegar sucio para que lo vean así. Hay que enseñarles a estas personas que en realidad esto es una emergencia y usted llega a sala de urgencia como usted esté. Y ese tipo de cosas es alfabetización en salud que nosotros como profesionales y como organizaciones podemos lograr. La otra cosa, intervenciones comunitarias. Podemos hacer clínicas para medir índice de masa corporal, presión, dar charlas públicas, hacer actividades donde se estimule la actividad física, ya sea en adultos caminando o en niños saltar la cuica. Así que tenemos una oportunidad de intervenir en las comunidades y hacer que el público tenga una vida más saludable. También tenemos como organización la necesidad de apoyar el personal sanitario. Debemos dar capacitación y darle desarrollo de destreza. Como estaba demostrando el doctor Viz, hay que coger y estandarizar las directrices de tratamiento. Y no solo estandarizarlas, sino promoverlas, ayudar a los compañeros de atención primaria a que las entiendan y las sigan, y promover el cambio de comportamiento. Hacer que se muevan de medicamentos de alta eficiencia y a combinaciones de medicamentos que, como decía el doctor Viz, no es necesario ser un subespecialista para usted dar una combinación de medicamentos en hipertensión. También tenemos que capacitar a todos los prestadores de atención en salud, no solo a los médicos, sino a las enfermeras, a enseñarles a tomar la presión adecuadamente. Porque si se toma la presión mal, usted va a tener un mal diagnóstico. Y a también colaborar y dar tutorías específicamente en las escuelas de medicina. El problema de un acceso universal
es un problema de cómo logramos que las personas entren a recibir un buen servicio. A mí nunca me hablaron de esto durante mi entrenamiento como médico. Yo creo que es importante que los jóvenes que se levantan hoy día y que van a ser los médicos del futuro conozcan desde su formación en la escuela de medicina cuáles son las barreras para que los pacientes reciban servicios, cuáles son los problemas económicos que le podemos traer a un paciente si no se vencen estas barreras, y de esta forma hacerlos más conscientes de que tienen una responsabilidad social de llevar servicios de salud que sean de calidad y de igualdad para todos. También tenemos que hacer abogacía e influir en políticas públicas. Tenemos que cabildear para cambios en las políticas sanitarias y ayudar a dar formas a políticas y regulaciones. Aquí en Puerto Rico, durante la presidencia del doctor Luis Molinari, que fue presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, se logró prohibir el uso de las grasas trans en los restaurantes de comida rápida y restaurantes en Puerto Rico. Eso fue una lucha de cerca de 3 años y tomó mucho tiempo porque hubo que educar a los políticos sobre los problemas que traían las grasas trans, cómo esos problemas de salud que traían esas grasas iban a repercutir en más enfermedad cardiovascular y cómo esa enfermedad cardiovascular iba a afectar el sistema de salud, lo que iba a encarecer los servicios de salud. Y hubo que educar a los políticos, que recuerden que la gran mayoría no son médicos, son políticos. Así que nosotros, a través de cabildeo, podemos lograr que se cambien políticas. Ya logramos en Puerto Rico lo de las grasas trans y pues, tenemos que entonces bregar con el asunto de la sal, el problema del tabaquismo, que son cosas que se pueden regular a través del gobierno por impuestos y regulaciones. ¿Ok? También como grupos profesionales podemos señalar barreras que evitan que los pacientes tengan servicios de calidad. Podemos identificar problemas de infraestructura, disparidades geográficas y asequibilidad. Y también es nuestra responsabilidad recoger los datos en el campo a través de encuestas, investigaciones, surveys, para recoger los datos de cómo está la población, cómo está la salud de la población y poder llevar estos datos a los ministerios de salud y a las diferentes personas que pueden tomar decisiones para hacer los cambios necesarios para cambiar las políticas de salud. En general, el acceso universal es un ideal que se tiene, que en Latinoamérica en este momento no lo tenemos. Hay unos países que están más cerca de conseguirlo, otros países que están más lejos de conseguirlo, pero creo que nosotros, la Sociedad Centroamericana y del Caribe, Greta, las organizaciones profesionales tenemos un deber de trabajar junto con las organizaciones y con el gobierno para tratar de que haya más equidad en la distribución de los servicios de salud y que haya mejor bienestar para todo el pueblo. Así que esto sería, como dijo Martin Luther King, I have a dream, tengo este sueño, que todavía estamos lejos de conseguir, pero me parece que utilizando este tipo de foro y concientizando a las futuras generaciones de médicos, podemos lograr que esto en el futuro, que esperamos que no sea muy lejano, se pueda lograr para el bienestar de todos. Así que de nuevo, muchas gracias por haberme invitado y de paso entonces, doctor Alcocer, los micrófonos. Muy bien, doctor Dons. Muchas gracias. Excelente conferencia. Y quisiera preguntarle en relación a lo del acceso universal en América Latina a los medicamentos que nos decía. ¿Es cuestión, usted piensa, de economía o es cuestión de distribución de esta economía que puedan tener problemas en cómo distribuirlo
¿Qué nos puede decir al respecto? Mi opinión que es un problema de la economía miren, estamos en un sistema capitalista. Mientras en Estados Unidos, por ejemplo, había medicamentos que estaban genéricos, como era, se me olvidó, pero la cosa, había un medicamento que estaba genérico y que el gobierno federal le permitió a una compañía que hiciera un pequeño estudio y demostrara que el medicamento funcionaba en lo que ellos decían que funcionaba. Y el medicamento aumentó de 4 centavos la tableta a 2.50. ¿Por qué? Porque es un sistema capitalista. Y aquí en Puerto Rico, por ejemplo, hay compañías que no quieren que los precios bajen. Así que ya es un problema de economía, de que el gobierno tiene que meterse, tiene que regular los precios. Y me parece que hasta que no tengamos unas regulaciones adecuadas de los precios van a seguir fluctuando, porque sencillamente no hay quién le pone precio a los medicamentos, el que los distribuye. Ok, y doctor Alcocer, en México, ¿cómo estamos en eso? Mira, Enrique, y mira, Westry, en México tenemos una experiencia nueva muy interesante, y es el siguiente hecho. Te pongo en antecedentes, Westry, que en México, el Estado, el gobierno, tiene dos papeles, no solo la regulación de los servicios, sino además es proveedor de servicios a través de los institutos de seguridad social muy grandes que tenemos en México. Cubre, y más incluso a los que no están cubiertos por la seguridad social, tiene sistemas que han cambiado mucho en el país, pero cubrimos realmente entre el 60 y el 70% de la población es cubierta con fondos del Estado, y por lo menos la gente que están afiliadas a la seguridad social, que para fines prácticos sería como la mitad del país que recibe esto, lo recibe gratis, sin copago y sin nada. Resulta que el gasto que hacía el Estado en medicamentos hasta hace 5 años, hasta antes de la pandemia, era el 50% del gasto en medicamentos se emplea para la compra de medicamentos antihipertensores y para la compra de medicamentos antidiabéticos. Y los resultados son desastrosos. La mitad del dinero se gastaba en esto, y el promedio de la hemoglobina glicosilada del paciente mexicano que está bajo el cuidado del médico es de 8.6, y solamente el 10% de los hipertensos están controlados. Y esto se debía a una mala idea sobre la compra de medicamentos. En México hay una ley de adquisiciones que obliga al Estado a comprar de los mismos productos el más barato. Automáticamente el criterio es comprar automáticamente. Y bueno, como tú dices, teníamos un problema aquí terrible de distribuidores que también ya se ha resuelto importantemente. Y entonces lo que hacía el distribuidor era, pues bueno, bajarle aparentemente el precio a un medicamento, pero a través de dar un medicamento que no servía. Vamos a poner, por ejemplo, los Sartán. En lugar de que el gobierno comprara los Sartán 100, el distribuidor, para que fuera más barato, vendía los Sartán 50. Entonces, el Estado compraba ese tipo de medicamentos a bajas dosis, o medicamentos que ya no se usan en el tratamiento de la hipertensión porque aparentemente resultaban de bajo costo. El criterio es un criterio de adquisición, o sea, no hay economía de la salud en los tomadores de decisiones. No tienen idea sobre lo que es el costo-utilidad. Ya saben ustedes que no hay nada más caro que lo que no sirve. Pues compraban puras cosas que no servían porque aparentemente era más barato. Y en esto se estaba gastando una cantidad de dinero que este grupo influyó de alguna manera en demostrarle a los tomadores de salud que con ese mismo dinero se podrían comprar medicamentos, digamos, actuales. O sea, comprar medicamentos a las dosis correctas, y sobre todo comprar combinaciones. Y les demostramos que, vamos a poner este ejemplo del Captopril 50. Vamos a poner que el Captopril 50 costara la tableta 1 centavo. Bueno, pues entonces ya, pues es que barato, es 1 centavo, y bueno, sí, pero nada más que con una tableta no controlas al paciente. Por lo menos necesitarías 2, entonces ya vas en 2 centavos, más un diurético por lo menos, o una amlodipina, otros 3 centavos.
Bueno, demostramos que para controlar al paciente se requerirían 3 centavos, por poner una unidad cualquiera. Y que si comprabas la combinación, fíjate, la podían dar en 1.5 centavos. Entonces resulta que no solo no es más caro, sino que es más barato el tratamiento adecuado. Esta es una experiencia que tenemos que ojalá podamos materializarla en una publicación en este sentido. Estamos recabando en esto porque es una experiencia muy especial. Pero México tiene esta cosa que es el gobierno el que compra y compra con esta manera. El tratamiento, los medicamentos para la hipertensión no son caros, digo, en precio de adquisición. No compares el gasto de un paciente con cáncer. Los medicamentos de cáncer son carísimos y los de hipertensión no lo son tanto. Y sabemos además que si tú controlas al 80% de los mexicanos y pasas, no estamos tan mal ya, estamos más arriba del 50% de control, estamos sobre el 60%. Si lo subimos a 80%, es muy probable que bajemos o que aumentamos la esperanza de vida del mexicano en 3 años más. O sea, el impacto de este cambio con el mismo dinero, o sea, solamente cómo administramos el dinero. Esta es nuestra experiencia. Pues muchísimas gracias, Westry. No se pudo conectar Fernando. Espero que pronto te dé un abrazo. Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí vengo ya en el taxi. Maravilloso. Así que un saludo a todos. Perdón que de esta forma. Oye, nada más aquí de último momento y si puedes contéstanos. Está todo sensacional esto. Ya sabes cómo es Westry. Genial, tú eres genial. Solo una preguntita y si nos las puedes pasar del camino. ¿Qué indicaciones actuales tiene la monoterapia? Uy, Luis, la monoterapia quedó para pacientes de muy, pero muy bajo riesgo y nuestra indicación realmente es que inicies con una doble terapia a una dosis chica y la monoterapia probablemente va a desaparecer en un futuro no muy lejano. Pues sí, así es y muchas gracias por tu respuesta. Yo te podría agregar que no existe ninguna, porque si tú tienes un paciente, a 2 pacientes, los dos en 120/80, lado con monoterapia y el otro con terapia doble, los desenlaces finales serán mejores en el paciente que está con combinaciones dobles. Pues que llegues muy a tiempo y muchísimas gracias por tu plática y muchas gracias por tu conexión. Nos veremos pronto, Fernando. Nos vemos pronto, gracias. Que tenga una linda tarde y felicidades. Gracias y gracias por conectar. Qué gusto, doctor Fernando. Gracias por conectarse. Doctor Dons, muchas gracias. Yo creo vamos a dar, bueno, ¿en la audiencia existe alguna pregunta que quisieran realizar? Vamos a cerrar el simposio por tiempo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, buenas tardes. Bye bye. Chao, bye bye. Nos vemos, bye, cuídate. Hablamos luego. Claro que sí. Alcanzó a conectar.